Capítulo 1. La silla vacía y el apellido repetido. ¿Qué hace un hijo único cuando descubre que su lugar en la mesa tiene dos nombres? Lo primero que se rompe no es la herencia, es el espejo con el que se peinaba cada mañana. Mateo empezó el día haciendo algo que a su madre le habría gustado. Dejó 2 tazas de caldo en la puerta de doña Lilia, la vecina octogenaria que fingía no necesitar ayuda y coleccionaba silencios como estampillas. «Que no se enfríe», le susurró al timbre y siguió caminando con el maletín deshilachado que fue de su padre. Aquello, pensó, era la forma correcta de despedirse, con un gesto pequeño, sin aplausos, sin discursos. En la notaría, el aire sabía a menta barata y papel viejo. Sobre la mesa, un vaso con bolígrafos parecía un ramo fúnebre. Estaban los de siempre. La tía Clotilde, que hablaba como si siempre le doliera una muela. El primo Sergio, que medía el amor en metros cuadrados. Y don Basilio, el notario, un hombre con bigote exacto que llevaba la solemnidad como un abrigo de lana en agosto. «Roguemos por el alma de Rogelio Sanz», empezó Clotilde con su rosario de frases hechas, «que en paz descanse, aunque en vida nos dejó asuntos». «Nos dejó facturas», remató Sergio con esa risa de plástico que venden junto a las pilas. Mateo dejó el maletín en el suelo. Había dormido mal. El duelo, la casa que olía a medicinas tibias, la sensación de haber llegado tarde a cada conversación importante con su padre. Rogelio, el hombre de los silencios operativos. Te miraba, asentía y parecía firmar un contrato en su cabeza. No olvides cortar la luz del patio, cierra el gas, no le discutas a tu tía. Órdenes que sobrevivían al hombre como muebles empotrados. Don Basilio carraspeó, hizo sonar el plástico de la carpeta y leyó: «Yo, Rogelio Sanz, en pleno uso de mis facultades, dispongo». Hasta allí todo encajaba en el molde. La casa, el taller, unas acciones que nadie sabía si valían algo o eran papel para hacer barquitos tristes. Y entonces, a mi hija, Valeria Sanz. La palabra se plantó en la sala como una lámpara que nadie encendió, pero de golpe ilumina el polvo. Hija, Valeria. La tinta del apellido Sanz goteó dentro de los oídos de Mateo. ¿Perdón?, preguntó, sin darse permiso de ofenderse todavía. «Está claramente estipulado», dijo el notario, acomodando el papel como si el papel pudiera sonrojarse. «A mi hija, Valeria Sanz». Sergio dejó de reír con la boca y empezó a reír con los ojos. Clotilde apretó la cruz del rosario como quien activa un botón de emergencia. «Siempre supe que Rogelio tenía flecos», determinó, con un juicio viejo que venía de fábrica. Mateo sintió algo raro. No rabia, no todavía. Fue más bien la sensación de que el suelo no era suelo, sino una alfombra que alguien estaba probando si podía quitar de un tirón. Hija. Él, que había sido hijo único en todas las boletas escolares, en todas las navidades con la mesa corta, en todos los cumpleaños con una sola vela soplada por 2 pulmones. Él que tenía el puesto asignado en la foto familiar, el del medio, el que equilibra. «Debe tratarse de un error», dijo casi con educación, como quien pide que le cambien el café por té. Don Basilio no negoció con la realidad. «Hay un anexo, reconocimiento notarial y una llave». Sacó del sobre una llave vieja, de esas que pesan historias, con una cinta azul. Mateo la sostuvo sin querer sostenerla. Clotilde se santiguó como si la llave fuera un pájaro muerto. «La casa», siguió el notario, «se distribuye entre los herederos. El taller, condicionado a que...». No escuchó el resto. En la ventana, una tira de luz atravesó el polvo y le dibujó a Mateo una raya en el zapato. Pensó en su madre, en sus manos cortando perejil, en su receta de sopa para cuando duele el mundo, en esa foto donde el padre miraba al horizonte como si el horizonte le debiera dinero. ¿Cómo se guarda esto en el maletín? ¿En qué bolsillo se pone «tienes una hermana»? Cuando salieron, Sergio le palmeó la hombro con una amistad que no había comprado jamás. «Tranquilo, primo, mitad de algo es mejor que todo de nada». Mateo caminó hasta el baño del pasillo, se encerró y apoyó la frente contra el espejo. «Hija, Valeria,
Dijo su nombre en voz baja como probándose un zapato ajeno. El espejo, cruel y exacto, le devolvió la cara que llevaba los rasgos de Rogerio, la ceja terca, el mentón que parecía una promesa incumplida. Cuando salió, doña Lilia, que por supuesto estaba allí, porque las vecinas y los secretos viajan con el mismo ticket, le puso una mano en el brazo. «Tu padre fue un buen hombre con miedo», susurró. «El miedo también escribe testamentos». Mateo apretó la llave. Si el miedo había escrito, él iba a leer. Aunque la voz temblara, aunque la mesa tuviera 2 nombres. Lo que estaba al otro lado de esa llave no era una puerta, era un plazo. Lo que ocurrió después lo volcó todo. No querrás perderte cómo se abre ese cerrojo. Capítulo 2. La llave, la foto y la cláusula que corta. ¿Puede una llave abrir un pasado que no te pertenece? Si la cerradura es tu apellido, el giro siempre duele en la muñeca. Por alguna razón teatral, la llave no llevaba etiqueta, solo la cinta azul, deshilachada como si hubiera sostenido lágrimas. Mateo probó en la casa de la infancia y por supuesto no encajó. El padre había cambiado todas las cerraduras menos las del orgullo. En el taller, esa cueva de herramientas, olor a acero viejo y paciencia, la llave encontró su boca. Giró con un quejido y reveló un cofre bajo la mesa de torno. Ese que siempre estuvo ahí sin estar. Los secretos son así, se vuelven muebles. Dentro, 3 cosas. Una foto en blanco y negro de una mujer joven que no era su madre, y sin embargo, tenía la sonrisa de su madre cuando ganaba al dominó. Una carta doblada 4 veces con las esquinas cansadas. Y un recibo de una clínica que ya no existía, fechada 2 semanas antes de que él naciera. Mateo leyó la carta de pie, con el pulso de quien cree que pueda sostener un terremoto con los dedos. «Si llegas a esto, te fallé cuando dije que lo arreglaría a tiempo», decía la caligrafía recta de Rogelio. No había confesiones baratas, había circunloquios de hombre que se golpea con sus paredes. «No pude con las imposiciones. Quise, pero temí. La niña merecía un apellido completo». La palabra niña se clavó como una chinche. Valeria. El recibo de la clínica indicaba un procedimiento de adopción diferida. ¿Adopción de quién? ¿Para quién? ¿Qué clase de mecánica emocional era esa? Mateo sintió cómo se le despierta el sarcasmo, ese perro flaco que ladra cuando huele injusticia. Perfecto, papá. Manual del perfecto cobarde. Reconocer en silencio, amar con condiciones, esconder entre herramientas. La foto tenía una dedicación en el reverso. Para que el miedo no te haga olvidar lo que prometiste, firmaba L. L de Laura, Lucía, Lumbre. Clotilde siempre decía que las mujeres con iniciales eran peligrosas. Mateo se estaba cansando de que la peligrosidad siempre se pagara con la factura de ellas. Por la tarde regresó a la notaría. Quería preguntar, no por dinero, todavía, sino por el mapa. Don Basilio lo recibió con una cordialidad manual, agua en vaso, servilleta al borde, el gesto de quien ha visto dramas que se repiten con distinto peinado. «Hay un anexo», dijo, cuando Mateo mostró la carta. Su padre dejó una cláusula que, digamos, orienta la convivencia entre herederos. La palabra convivencia sonó como castigo. Basilio desenfundó otra carpeta. «Para que la herencia no sea solo reparto, sino reparación, la casa del manzano será entregada, sí y solo sí, mis hijos la habitan juntos durante 30 días, leyendo cada noche una de las cartas depositadas en el altillo». ¡Cartas! Mateo sintió el peso de cada sobre cayendo como tejas. Muchas, y el notario miró el papel con una mueca. «Hay un contacto. Deberán llamar a la señora Lucía Barragán, antigua amiga de la familia. L. No es que el destino hable, es que grita con pancarta cuando uno quiere hacerse el sordo». «¿Y si la otra heredera no aparece?», preguntó, afilando el miedo. «¿Y si decide que la palabra hermano le queda grande?». «Entonces no hay casa, hay litigio, y los litigios son del gimnasio del rencor». Sergio, que por supuesto rondaba la notaría como mosca profesional de velorio, se asomó a la puerta. «¡Qué romántico, ¿no, primo?
Vivan juntos y lean cartitas. ¿Tu papá era notario o guionista? Mateo guardó la carta, la foto, la dignidad a medias. Mientras salía, pensó en su madre otra vez. ¿Sabía? El recuerdo la mostró sacudiendo un mantel, expulsando migas a la luz del mediodía. Las migas son para los pájaros. ¿Y los secretos? ¿Para quién eran? Marcó el número de Lucía. Contestó una voz con años, pero sin óxido. «Sé quién eres», dijo como si Mateo fuera una contraseña. «Y sé quién es ella. Si van a habitar esa casa, tráiganse paciencia y una escoba. No saben el polvo que junta la verdad». Mateo exhaló. «Hay llamadas que te ponen en el mapa. Esa acababa de dibujar una flecha». Al final del día, frente al taller cerrado, apretó la llave dentro del puño hasta doler. Doler a veces era la única prueba de que uno seguía siendo uno. Esto es la antesala de la explosión. Lo que esperabas está aquí. La otra heredera, la casa, las cartas. Mantente. La forma en que Mateo pondrá a todos en su sitio empieza en la próxima puerta. Capítulo 3. Cuando la otra llega con su propio silencio. ¿Qué pasa cuando la sombra adquiere rostro y te llama hermano sin haber practicado? El corazón sabe distinguir entre impostura y hambre. Valeria llegó un martes con una maleta sin ruedas, como si la vida le hubiera enseñado a cargarlo todo a pulso, y unos ojos que parecían recordar a alguien que Mateo no conocía. No había drama en su entrada, no la trompeta de las telenovelas, solo un saludo torpe y una sonrisa que pidió permiso. «Soy Valeria», dijo, y el apellido se lo guardó en la boca. La casa del manzano lo recibió con el aroma de las cosas que esperan. Madera cerrada, ventanas que no saben abrirse, polvo que aprendió anatomía. En el altillo, tal como prometía la cláusula, una caja con sobres numerados y la letra firme de Rogelio. Lucía, la mujer de la voz sin óxido, apareció más tarde con un termo y galletas que crujían como ramas secas. No tomó asiento, se plantó, como quien participa en un duelo que no aceptó, pero en el que va a disparar con puntería. «No vine a suplantar a nadie», soltó Valeria primero como si hubiera dormido con esa frase debajo de la lengua. «Vine porque me dijeron que tenía un apellido prestado y un padre que me reconoció demasiado tarde». Mateo no respondió. La observó explorar los marcos, tocar con las yemas el polvo, mirar fotos con secreto cálculo. La gente no mira igual cuando busca explicación. Él buscaba eso también, pero lo hacía hacia adentro, como quien revisa bolsillos invisibles. Abrieron la carta número 1. Si están leyendo esto, es que el miedo perdió una partida. Rogelio narraba con una honestidad que dolía por tardía. Hablaba de una juventud apretada por Clotilde y su coro de «las cosas como deben ser», de un amor con Lucía antes de casarse con Elena, la madre de Mateo, y de un embarazo que el pueblo juzgó con ojos de tijera. «Prometí que volvería por esa niña», decía la tinta, pero elegí el comodismo del silencio. Lucía bajó la mirada solo al final. «No vine a limpiar la memoria de tu padre», dijo. «Vine a que no te traguen los rumores. A ti, Mateo. Y a ti, Valeria». Sergio, que olía el dinero como sabueso, apareció a la hora de la siesta con sus codos opinando antes que la boca. ¿Ya se instalaron los hermanitos? ¿Y cómo va la lectura nocturna? Tal vez la última carta trae un cupón de descuento. Mateo, que había entrenado toda su vida en el arte de ceder el paso, sintió el clic. «La casa es nuestra si cumplimos. Tu ironía, no. Guárdala en tu cajón de calcetines vencidos». En la noche, sobre el mantel que encontraron en un cajón, olía a jabón viejo y a domingo, compartieron pan y sopa. Valeria comía con método, como quien ha tenido que contabilizar los bocados. «Yo no crecí en una familia con apellidos ordenados. Crecí con un nombre al que le faltaba una pared. Me la aprendí a construir sola. No vine a quitarte nada». Mateo sintió un agradecimiento torpe, como una silla arrastrada con cuidado. «Y yo no vine a perdonarte nada», respondió, intentando una sinceridad que no sonara heroica. «Vine a entender por qué mi padre dejó rehabitaciones sin abrir». Abrieron la carta número 2. Hablaba de Elena, la madre, y de cómo supo todo desde el principio. «No la juzguen», decía Rogelio. «Ella sostuvo una casa llena de fantasmas sin apagar la luz». Mateo tragó saliva.
La injusticia no siempre es una maldad. A veces es una suma de cobardías elegantes. La noticia corrió como se corre en los pueblos, por las rejas, las verdulerías, el peluquero que atiende sin prisa. Clotilde llegó con su sentencia ambulante. Esto es una ofensa a tu madre, Mateo. Esa muchacha es el recuerdo vivo de una falta. Mateo la miró como se mira a una pared que está pidiendo un golpe de martillo para derribar una grieta vieja. La ofensa a mi madre fue el silencio. Y el silencio, tía, lo firmaron ustedes también. Esa noche, bajo el techo que aprendía nuevos nombres, escucharon un ruido en el patio. No era misterio. Era Sergio con un cerrajero improvisado. Buscaba papeles, buscando una rendija legal por donde colarse. Valeria bajó primero, con los pies descalzos, y la determinación de alguien que jamás vuelve a perder una puerta. ¿Otra vez, Sergio?, preguntó con cansancio prematuro. ¿Quieres llevarte una carta? Te presto la 3. Habla de Vergüendra. Te viene bien de lectura. Lucía llamó a Basilio. Basilio llegó con policía y un suspiro. La ley existe también para los parientes. Sergio, descubierto, dejó un regalo peor que su presencia. Un comentario al irse, tirado como piedra. ¿Y si esa Valeria ni siquiera es Sanz? ¿Y si es otra que vino por migajas? La palabra migajas desenrolló una rabia que Mateo nunca había visto en sí mismo. Aquí no hay migajas, hay pan partido. Y pan que se comparte, alimenta. Subieron. En la carta número 3, Rogelio dejó una bomba envuelta en culpa. Un documento de reconocimiento tardío y un análisis de sangre guardado en un sobre aparte. Si alguien duda, que lea y se calle. No era poesía, pero sonó a juicio. Todo tiembla ya, la prueba, la condición, los que quieren romperla. Falta el disparo más alto, la revelación que cambia quién acusa y quién se disculpa. Quédate, el golpe ya está en el aire. Capítulo 4. La casa que decide quiénes somos. No siempre ganan los que heredan. A veces ganan los que se atreven a habitar lo que otros dejaron vacío. El día 30 amaneció con ese sol que seca las manchas, pero no las borra. Habían leído 29 cartas. Algunas les dolieron como muelas, otras les pusieron anestesia donde no la merecían. La 30 esperaba en el altillo como un juez con paciencia. Antes de abrirla, apareció Clotilde como un sobre propio, agitado como bandera. «Yo también tengo una verdad», anunció. Elena no era santa. La frase quiso ser dinamita, pero las dinamitas vencidas solo hacen ruido. Mateo respiró. «Tía, nadie fue santo, ni tú. Mira tus firmas en estos papeles». Y desplegó copias que Basilio le había dado. Actas. Recomendaciones. La mano firme del pueblo en la espalda de una chica llamada Lucía. Clotilde se sentó con una brusquedad casi agradecida, como si por fin alguien le hubiera quitado la cruz de utilería que llevaba en la cartera. «Yo hice lo que se hacía», musitó. Valeria tomó la carta 30. La abrió con cuidado de cirujana que no quiere herir la piel que aún puede salvarse. Leyó. «Si llegaron hasta aquí juntos, ya aprendieron lo que yo tardé demasiado en entender, que la sangre sirve para vivir, no para dividir. La casa es suya si hoy plantan el manzano que corté cuando tuve miedo». Salieron al patio. Don Basilio, Lucía y hasta doña Lilia llegaban con una pala, un cubo, un termo, como si la justicia también requiriera hidratación. Sergio no vino. Había aprendido a temerle a las puertas cerradas con ley. Plantaron el árbol. La tierra olía a futuro sin promesas. Mateo, con las manos embarradas, encontró la palabra justa recién cuando la dejó de buscar. «Si quieres, te llamo hermana», dijo, no como premio, sino como hallazgo. «Y si no, sigamos llamándonos por el nombre hasta que la palabra nos quede bien». Valeria se echó a reír, y en esa risa había algo de la madre de Mateo y algo de la mujer de la foto. «Prueba con Valeria por hoy. Hermana puede esperar a que el árbol dé sombra». Clotilde, de pie junto a Lucía, se acercó con una torpeza inesperada. «Yo», empezó. «Yo no supe hacerlo mejor». «Entonces, empieza hoy», propuso Lucía. «El arrepentimiento que no mueve las manos es solo teatro».
Entraron a la casa. Quedaba un sobre más, escondido dentro de la caja, como un postdata con pudor. Era corto. Hijo, hija, perdónenme si pueden. Si no, planten. Los árboles no perdonan ni odian, crecen. Yo no supe, que ustedes sí. No hubo aplausos, ni música que dictara lágrimas. Hubo sillas arrastrándose, platos sobre el mantel, y una conversación que lentísimamente aprendió a ser familia. Mateo se dio cuenta de que la injusticia que lo había mordido el primer día no desaparecía, se había convertido en cicatriz, y las cicatrices no resuelven nada, pero te recuerdan por dónde no volver a sangrar. Al caer la tarde, Valeria colgó la foto en la pared. Esa mujer joven que no era Elena, y que sin embargo le había dado a Mateo una hermana. Mateo puso, al lado, una foto de su madre con su delantal azul. Nadie pidió permiso a nadie. Ambos fueron colgados al mismo nivel. ¿Qué heredamos al final?, preguntó Valeria, medio en broma. Una casa con altillo, dijo Mateo. Y un árbol con instrucciones: crecer hacia la luz aunque llueva. En el patio, la tierra recién removida hacía promesas discretas. Doña Lilia, desde la reja, dejó un tóper con sopa. Lo moral se hace, sentenció con su filosofía de azotea. Las palabras llegan después. Mateo miró la mesa. 2 platos, 2 vasos, el mantel con olor a domingo. Y supo con esa certeza que no necesita abogado, que esa herencia, la de verdad, no se reparte, se cuida. Y que al final, la casa no decidió quiénes eran, lo decidieron ellos, con las manos en la tierra y el apellido en el bolsillo, sin pelear por una llave que no abría nada, y sin embargo, los había traído hasta ahí. Capítulo 5. Cuando el árbol crece y los vecinos también. ¿Qué pasa cuando el símbolo de paz se convierte en el nuevo campo de batalla? A veces, la raíz del problema es literal. El manzano plantado en el patio parecía un adolescente malhumorado. Apenas 2 hojas, un tallo torcido y mucha expectativa encima. Mateo lo regaba cada mañana con una jarra vieja, como si estuviera alimentando una criatura que había firmado contrato para arreglar la familia. Valeria, por su parte, llevaba un cuaderno donde anotaba cualquier cambio. 3 milímetros de crecimiento, hoja nueva con mordida de insecto. Mateo casi sonríe. La calma, sin embargo, no dura en un pueblo con vecinos que opinan como si fueran accionistas de tu vida. El primero en llegar fue don Ernesto, un jubilado con bigote que funcionaba como antena de chismes. «Bonito árbol», comentó. Aunque claro, plantar algo sobre tierra de herencia, mala idea. Echa raíces y luego no hay quien lo quite. Mateo sonrió con educación. Ese gesto que significa: me importa un pepino tu consejo, pero no tengo tiempo para discutir. Sin embargo, Ernesto dejó caer su bomba disfrazada de comentario. Dicen que ese árbol es de la otra muchacha, que la tierra la reclama de ella. Valeria lo escuchó desde la ventana. No contestó, pero esa noche anotó en su cuaderno: el pueblo habla como si yo fuera inquilina de paso. Nota: no dejar que el árbol crezca solo en tu lado del patio. Lucía llegó al día siguiente con empanadas y noticias. Sergio anda diciendo que el testamento podría impugnarse si alguien demuestra que el reconocimiento de Rogelio fue forzado. Dijo, como quien anuncia que lloverá barro. Y está buscando abogados con hambre. Mateo se recostó en la silla. Perfecto. Otro litigio, como si no tuviéramos suficientes cartas por leer. Esa noche abrieron una carta olvidada en el fondo de la caja. No tenía número. Decía: para cuando el pueblo empiece a morder, recuerden que las paredes no son para encerrar, sino para aguantar empujes. Valeria levantó la vista. ¿Sabes qué significa eso? Sí, respondió Mateo, que papá escribía como si fuera carpintero y filósofo frustrado. Pero la frase quedó flotando, porque en ese momento tocaron la puerta. Era Clotilde.
con su habitual aura de traigo malas noticias disfrazadas de consejos piadosos. Mateo, Valeria, sería mejor que vendieran la casa. La gente está inquieta. Mateo le ofreció una silla que no aceptó. ¿La gente o tú, tía? La gente siempre soy yo, dijo con una honestidad casi simpática. Cuando se fue, Valeria cerró con llave. Este árbol, señaló, está creciendo en un terreno minado, y creo que la mina no es Sergio, es el apellido. Lo que Valeria estaba a punto de descubrir sobre ese apellido haría que hasta el árbol pareciera un testigo incómodo. No querrás perderte quién más reclama ser de la familia. Capítulo 6. El tercero en discordia no siempre es un amante. Creías que eran 2 herederos. El testamento guardaba una cláusula invisible para un tercer nombre, y no venía solo. La noticia llegó por carta certificada, con membrete de un bufete de la capital. Mateo la abrió mientras Valeria preparaba café. El encabezado rezaba: reclamación de filiación y derechos sucesorios. Caso Sanz. Un tercer nombre aparecía en tinta impresa: Álvaro Sanz Barragán. ¿Quién demonios es Álvaro?, preguntó Valeria dejando caer la cucharita. Supongo que el hijo que papá olvidó mencionar, dijo Mateo con el sarcasmo seco como madera vieja. Esto empieza a parecer un concurso. ¿Quién quiere ser heredero? Lucía llegó justo cuando estaban digiriendo la idea. Su reacción fue una mezcla de asombro y resignación. Álvaro es hijo mío, dijo sin rodeos. Antes de que me juzguen, no lo crié con tu padre. Y no vino por herencia, hasta que Sergio le contó que aquí se estaban repartiendo llaves y árboles. Valeria soltó una risa incrédula. ¿Y viene ahora a reclamar? ¿Después de toda la función que nos hemos tragado? Mateo leyó el resto. Álvaro exigía su parte y estaba dispuesto a impugnar la convivencia de los 30 días si eso le garantizaba entrada. El abogado citaba jurisprudencia, artículos y una frase final que olía a amenaza. Cualquier acto de disposición será considerado nulo hasta resolver la filiación. Esa noche, la carta número 31 salió a la luz. Rogelio escribía: si aparece otro Sanz, que sepa que no heredará por apellido, sino por aguantar en esta casa un mes sin romper más platos que los necesarios. Valeria miró a Mateo. Eso significa que si Álvaro quiere entrar, tendrá que vivir aquí, con nosotros y con el árbol. La llegada de Álvaro fue todo menos discreta. Moto ruidosa, chaqueta de cuero, una sonrisa que pedía bronca. Saludó a Lucía con un beso en la frente, a Valeria con un guiño y a Mateo con un «así que tú eres el otro». La primera cena fue una prueba de resistencia. Álvaro hablaba de negocios turbios con la misma naturalidad que otros comentan el clima. Valeria lo observaba como quien evalúa si un cuchillo está afilado. Mateo mantenía el tipo, pero su mano apretaba la servilleta como si quisiera estrangularla. «Esto es interesante», dijo Álvaro al brindar con agua. 3 herederos, una casa, un mes. Parece reality show. Mateo sonrió sin humor. Con la diferencia de que aquí nadie gana un premio, solo paz. Y parece que tú no viniste por eso. Lo que Álvaro hizo el día siguiente cambió la dinámica de la casa. Y no fue plantar otro árbol, fue arrancar algo mucho más profundo. Capítulo 7. La noche que el árbol amaneció mutilado. Puedes cortar una rama, pero no la historia que crece detrás. El problema es que algunos confunden jardín con campo de guerra. El amanecer trajo un silencio distinto. Mateo lo notó antes de abrir la ventana. El aire tenía esa pesadez de las casas que saben que alguien las ha traicionado. Al salir al patio, la visión fue un golpe.
El manzano, aquel símbolo precario de acuerdo, tenía una de sus ramas principales cerrada, tirada junto al cubo de agua. Valeria bajó corriendo, y Lucía apareció detrás, con las manos en la boca. Álvaro llegó tarde, bostezando, con la mirada inocente del que espera que le pregunten dónde estaba anoche. «¿Qué pasó aquí?», dijo, demasiado rápido. Mateo no necesitó pruebas. La motosierra que Álvaro había dejado en el cobertizo estaba caliente. La pregunta es, ¿por qué? Su voz era baja, pero el filo era evidente. Álvaro se encogió de hombros. «Es un árbol, crece de nuevo. Además necesitaba madera para una estantería». Valeria dio un paso adelante. «No cortaste una rama, cortaste la única cosa que papá nos pidió cuidar juntos». Lucía se interpuso, pero Mateo ya caminaba hacia el altillo. Sacó la carta número 32. «Si alguien daña el manzano antes de que dé su primera flor, queda fuera de la herencia. No es por el árbol, es por lo que significa obedecer algo que no puedes negociar». Se la leyó en voz alta palabra por palabra. Álvaro intentó reír, pero la sonrisa se le quebró al segundo. «¿Y qué? ¿Me echan?». Mateo dejó la carta sobre la mesa. «No, te invito a quedarte, para que veas cómo es vivir aquí sin poder reclamar nada». Álvaro se quedó, pero el ambiente se volvió una partida de ajedrez donde las piezas eran miradas y las jugadas silencios. El árbol, aunque mutilado, seguía en pie, como un testigo testarudo. Esa noche Valeria escribió en su cuaderno: «El árbol ya no es símbolo de paz, ahora es cicatriz compartida. Tal vez eso nos una más que las hojas». La siguiente carta no solo hablaba del árbol, revelaba el último secreto de Rogelio, uno que incluso Lucía desconocía y que podría cambiar quién se quedaba en la casa para siempre. Capítulo 8. La carta que no tenía número. Algunas verdades no esperan su turno en la fila. Cuando la carta no tiene número, es porque el tiempo ya no alcanza. Mateo encontró el sobre detrás de la caja de cartas, pegado con cinta amarillenta como si Rogelio hubiera dudado hasta el último minuto si dejarlo allí. No tenía número ni fecha, solo 2 palabras en la portada. Para después. Valeria estaba en la cocina, Lucía en el patio revisando la herida del manzano. Álvaro, en su modo habitual de huésped incómodo, dormía en el sofá con la tele encendida. Mateo rompió el sobre y leyó en silencio al principio, hasta que sintió que el papel le ardía en los dedos. «Valeria, tienes que escuchar esto». Ella entró secándose las manos. La voz de Mateo, aunque firme, tenía esa grieta que no se disimula. «Papá escribe. No te dije todo. Ni a ti, Mateo, ni a ti, hija mía. Hubo un cuarto». Valeria se dejó caer en la silla. «¿Un cuarto qué?». «Un cuarto, hijo». Mateo tragó saliva. «Dice que nació antes que nosotros, que su madre lo dio en adopción y que nunca lo volvió a ver. Solo sabe que vive, o vivía, en otro país». Lucía entró alarmada. «Esto, yo no lo sabía», dijo. Y era creíble. Su cara estaba limpia de las medias verdades habituales. La carta continuaba. «Si alguna vez aparece, denle lo que yo no pude. Un lugar donde sentarse. No le pregunten por qué no vino antes. A veces la gente no viene porque no sabe que puede». Valeria se levantó. «¿Esto significa que todavía puede tocar la puerta a alguien más y decir, soy Sanz? ¿Hasta cuándo vamos a recibir parientes sorpresa?» Mateo, en vez de responder, dobló la carta con cuidado. «Hasta que dejemos de medir quién pertenece por los papeles y empecemos a medirlo por la mesa». Álvaro, que había escuchado desde el sofá, se rió sin ganas. «Bonito discurso, hermano». «Pero la mesa tiene un tamaño», respondió Mateo. «La mesa se agranda. Lo que no se agranda es la paciencia con quien rompe lo que los demás intentan cuidar». La llegada de un mensaje inesperado esa noche haría que la carta de «para después» pareciera solo el prólogo. Alguien más sabía del cuarto hijo y quería hablar. Capítulo 9.
El visitante que no tocó la puerta. A veces el que viene no busca entrar, busca dejar algo que cambie todo y marcharse antes de que puedas preguntarle por qué. Era casi medianoche cuando escucharon un motor apagarse frente a la casa. Mateo se asomó por la ventana y vio un coche viejo, color vino, del que bajó un hombre encapuchado. No tocó la puerta, dejó un sobre en el escalón y se alejó sin mirar atrás. Valeria fue la primera en abrirlo. Dentro, una foto de un niño de unos 10 años abrazado a un hombre que no era Rogelio, pero sí tenía la misma ceja arqueada que Mateo. En el reverso, solo un número de teléfono y la palabra «gracias». Lucía frunció el ceño. «Ese niño», susurró, «no es Álvaro. Y no eres tú, Mateo». Álvaro, incómodo, se levantó y se sirvió un vaso de agua. «¿Y yo qué? ¿Me van a acusar de traerles más familia?» «No hace falta acusarte de lo que ya haces solo», dijo Valeria seca. Decidieron llamar al número a la mañana siguiente. Contestó una mujer con voz temblorosa. «Sé que encontraron la carta de para después», dijo, sin presentarse. «El niño de la foto es mi hijo. Él es hijo de Rogelio». Mateo sintió que la sala se encogía. «¿Dónde están?» «Lejos, y es mejor así. Solo quería que supieran que existe. No buscamos herencia, solo que si algún día él pregunta por su padre, no le digan que no tenía hermanos». Valeria apoyó la frente en la mesa. El peso de lo que no podían resolver ya no cabía en cajas ni en cartas. «Esto ya no es una herencia», murmuró. Pero Lucía, con una calma que parecía prestada, dijo, «¿O una familia en construcción? Las ruinas también sirven para eso». Mateo guardó la foto junto a la carta sin número. No había obligación legal, pero sí un compromiso que no sabía cómo nombrar. Lo que Álvaro haría al descubrir esa foto no era predecible, y su reacción marcaría el principio del final para su permanencia en la casa. Capítulo 10. Cuando alguien decide marcharse. A veces no echas a alguien, le dejas la puerta abierta y se va solo. El silencio final no es derrota, es elección. Álvaro encontró la foto al día siguiente mientras buscaba café. La miró un rato, sin sarcasmo, por primera vez desde que llegó. Luego dejó la foto en la mesa y se fue al patio, donde el manzano, a pesar de su rama perdida, empezaba a brotar hojas nuevas. «Ese niño se parece a ti», le dijo a Mateo, sin mirarlo. «¿Y a ti?», respondió Mateo. «Al menos en lo que importa, no pidió nacer en este enredo». Álvaro soltó una carcajada breve pero no burlona. «¿Sabes? Vine aquí pensando que podía ganar algo, un techo, dinero, lo que fuera. Pero viendo esto, creo que no sé ni qué quería». Valeria salió con 2 tazas de café. «A veces uno viene buscando herencia y se lleva otra cosa». «Sí», dijo Álvaro, «se lleva la certeza de que no pertenece». Al caer la tarde, Álvaro guardó sus cosas en la maleta. No hubo discursos ni peleas, solo una frase antes de arrancar la moto. «Si ese niño algún día aparece, dile que un tal Álvaro le dejó un lugar en la mesa, aunque yo no me quedé para verlo». Mateo y Valeria se quedaron en el portal, viendo cómo el ruido se alejaba. Lucía, desde la cocina, preparaba sopa. Se fue, anunció como si no lo hubieran notado. Las casas saben cuando alguien ya no suma. Esa noche, abrieron la última carta que quedaba en la caja, escondida en un doble fondo. «Si lograron quedarse hasta el final, ya no necesitan mis instrucciones. Solo háganse una pregunta cada día. ¿Estoy cuidando o reclamando? Porque quien cuida, hereda de verdad». Mateo miró a Valeria. «Creo que el árbol nos está cuidando a nosotros». Ella sonrió. «Entonces, vamos bien». En el patio, el manzano, mutilado y todo, parecía más vivo que nunca. La herencia ya no era la casa, ni siquiera el apellido. Era la decisión diaria de quedarse y cuidar. Resolución emocional. Álvaro se fue sin rencor, Valeria y Mateo aceptaron que la familia no se mide por papeles y la historia de Rogelio dejó de ser solo un testamento. Se volvió un manual para no repetir cobardías. El árbol, como promesa, seguía creciendo.